Quien bebe duerme, quien duerme no peca, quien no peca santo es. Por lo tanto, quien bebe es santo. Bienvenidos, esto es Fe para Miopes. Pues bueno, ¿cómo están? Estoy muy contento porque ya estamos en el cuarto capítulo de este podcast llamado Fe para Miopes. La fe explicada para aquellos que estamos conociendo la Iglesia Católica o quienes estamos alejados de ella prácticamente, ¿no? Y el punto de este podcast es que a través de el punto de vista de un joven católico podamos seguir hablando de temas que quizás jóvenes que pertenecen a la iglesia o que se consideran católicos han hablado, pero que en estos medios como son las redes sociales, los podcasts que se hablan de fe en distintas plataformas no se han tocado. Entonces esto es, y pues al final es un punto personal de vista, y pues quizás su servidor y nuestros invitados no sepamos demasiado acerca de la Iglesia Católica, pero a través de nuestra experiencia podemos compartir cómo es que vivimos nuestra fe en lo cotidiano. Y pues bueno, sin darle más vuelta al asunto, vamos a empezar. Y por si no se dieron cuenta, en el intro, pues vamos a hablar sobre un tema que quizás muchas veces puede ser considerado tabú o de lo cual no se habla, que es los cristianos y el alcohol, ¿no? Yo personalmente no acostumbro a unir esas dos palabras, ¿no? El alcohol y el ser católico, el ser cristiano, ¿no? Incluso únicamente hablamos de alcohol muchas veces en misa, cuando el sacerdote consagra el vino, que es la sangre de Jesús. Más allá, ¿no? Incluso dentro de lo que te voy a comentar, la iglesia influyó mucho en la creación de la cerveza. Pero bueno, vamos a empezar a avanzar con esto. ¿Y por qué nació este tema? Porque hace un poco tiempo me topé con un artículo en internet que me llamó mucho la atención. Esto fue sacado de la página de internet pazyBien.es y el artículo se llama Un bar franciscano para hablar de Dios entre cervezas. Y pues esta es una iniciativa que nació en Italia, en donde jóvenes entre 18 y 35 años se reúnen en el Fray Pub, ¿no? Que así se llama el bar. Es un bar temporal, o sea, como aquí lo dice, pues solamente se reúnen 8 veces al año, no es que sea un bar que esté todo el tiempo abierto. Y pues está dentro de un espacio del convento, de Monza, en el norte de Italia. Esta iniciativa fue creada por los frailes menores pertenecientes a la congregación franciscana, en la pastoral juvenil, y cuyo proyecto está liderado por Fray Ivano, ¿no? Y pues dentro de lo que cabe en este proyecto, algo que podría decir que justifica el hecho de la iniciativa, y lo mismo, el mismo Fray Ivano lo dice, es que incluso los frailes franciscanos de la antigüedad se reunían alrededor del fuego y se calentaban con la cerveza. Y bueno, y también se dice que la iniciativa de este Fray Pub gira en torno al encuentro, ¿no? Y últimamente, dentro de las cartas del Papa Francisco, dentro de los mensajes que ha dado la Iglesia, se habla de la cultura del encuentro, que es hacerse presente, estar frente al otro, ¿no? Que el otro note mi presencia. Y pues básicamente porque la persona, el otro, el que está frente a mí, es el reflejo del amor de Dios. Entonces, básicamente esto es en lo que gira en torno hacia este proyecto de evangelización, ¿no? Y también ahí se habla de un punto muy interesante que dice, lo hermoso del pub es justo poder dialogar sin prejuicios.
Y pues sí, o sea, se hablan, según la publicación, de temas de interés juvenil, también obviamente de cuestiones de fe, y siempre se termina con una pequeña catequesis de fe, básicamente, ¿no? Esto me recuerda a algo que es tradición del carisma salesiano, que es el mensaje de buenas noches, ¿no? Que eran mensajes que don Bosco daba a sus muchachos antes de irse a dormir, ¿no? Y esto con el fin de que a través de estos pequeños detalles poder ir metiendo como que la semillita de Dios en los muchachos, ¿no? Y lo interesante de esto es que este bar ha atraído a muchos jóvenes, ¿no? Y es un bar que básicamente tiene entre, no sé, el cupo es entre 80 y 100 jóvenes que llegan. La mayoría son nuevos, ¿no? Y aquí hasta especifican que el Fray Pub ha acercado al menos unos 10 jóvenes que no frecuentaban la iglesia. Y pues ese es como que también parte del fin que tienen, ¿no? Dentro de un ambiente que es común dentro del ser juvenil, por decirlo así, poderlo utilizar como recurso para evangelizar y atraer a los jóvenes que están alejados, ¿no? Y eso es como también otro punto que el Papa Francisco toma mucho en cuenta dentro de su pontificado, ¿no? Irnos a las periferias. Y dentro de las periferias se puede interpretar que está en la población alejada de la iglesia, aquellos que son creyentes pero por alguna otra razón se han alejado de Dios, ¿no? Y a partir de este artículo empecé a investigar un poquito, ¿no? Me topé con otro artículo que se llama Beber como católicos, ¿no? Y es de la página religionylibertad.com. Y dentro de esto hay puntos que, bueno, no les voy a leer todo el artículo, pero algunos puntos fueron muy interesantes en lo personal. Aquí se habla de que dentro de la Edad Media fue una época histórica en donde hubieron varios acontecimientos que influyeron en la población. Dentro de ellos fue que la iglesia tenía una fuerte influencia entre las personas, más que ahora, y por esto es que también los conventos, las abadías, empezaron a crecer y la población de monjes, de frailes, de igual manera, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque dentro de ello se dice que los monjes de esa época influyeron en la elaboración de la cerveza. Bueno, la cerveza está hecha desde tiempos antiguos. Estaba leyendo que en el antiguo Egipto empezaron a trabajar con ella, a ver qué utilidad le podrían dar, pero ya en la Edad Media es en donde la cerveza empieza a tener digámoslo así, empieza a ser procesada como tal, ¿no? ¿Y por qué se origina todo esto? Porque dentro de la Edad Media también las cuestiones de higiene eran muy precarias. No habían drenajes como lo que conocemos el día de hoy, y por lo tanto las personas iban directamente a los ríos a hacer sus necesidades y por lo tanto esa agua estaba contaminada, así que pues no se podría ingerir, y quien lo ingería pues prácticamente, al tener malas condiciones de salud y al no haber tal cual servicios de salud, era muy probable que esa persona muriera. Este punto va a ser fundamental para lo que posteriormente vamos a hablar. Entonces, en este artículo se habla de la historia y el desarrollo de la cerveza por parte de los monjes, y también toca un punto también fundamental para hablar del alcohol y la Biblia, ¿no? Que se menciona en un pasaje importante que es el milagro de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Desde ahí vemos que también el alcohol es mencionado, pero
El alcohol no solamente se toma como una bebida y ya. Y esto me recuerda a una enseñanza que me dejó un sacerdote hace tiempo en un taller de Biblia. Y precisamente estábamos tomando este pasaje del milagro de las bodas de Caná, y él nos decía que el vino simboliza la alegría, pero no una alegría vana, sino una alegría que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y este elemento era fundamental dentro de las bodas, dentro de las fiestas, porque si escaseaba el vino, como muchos recordarán, por eso mismo les preocupaba que en la boda en donde Jesús participó el vino se escaseara, porque era necesario para poder atender, digámoslo así, a las personas. Las bodas no duraban como actualmente, un fin de semana, 1 o 2 días, sino que duraban 7 días. Y la comida y la bebida no podían faltar. Entonces, si esto hacía falta, pues básicamente la familia, los novios eran tachados como incapaces de atender como se debe a los invitados. Y no solamente atender por atender, sino que el hecho de preocuparse por ellos denotaba cierta hospitalidad, cierto cariño hacia esas personas que están viviendo de la alegría de los novios, ¿no? Y es decir, que también el vino representaba la alegría y la hospitalidad, ¿no? Entonces, dentro de la Biblia se habla de ese punto. Otro dato interesante que menciona este artículo dice que el católico bebe, ríe, come y disfruta de las fiestas tanto como puede porque es lo que hace un humano. Al final, como seres humanos, nuestra naturaleza es el hecho de convivir con otros. Y dentro de esa convivencia está la alegría del encuentro, y por eso es que las fiestas están. Es decir, que son actividades normales en un ser humano, ¿no? Y pues lo vemos desde los tiempos de Jesús, dentro de las bodas y demás, ¿no? Y aquí hay otro punto importante, que el católico dentro del tema del alcohol no ahoga sus penas, celebra la vida como don de Dios. El católico habla de júbilo. Aquí lo que dice no ahoga sus penas en alcohol se refiere también al no excederse. Y porque quienes ahogan sus penas el alcohol es porque quieren olvidar aquellos episodios de su vida que han sido difíciles, y que el ingerir alguna bebida alcohólica les ayuda a olvidar, pero eso es momentáneamente. Y al querer olvidar, pues no te, por decirlo así, no puedes olvidar esa situación con 2, 3 chelas, sino que, o copas de vino, qué sé yo, sino que te excedes, ¿no? Entonces, desde aquí este punto nos habla de que el católico no debe de excederse, ¿no? Y otro punto es el hecho del júbilo, que es muy diferente a la diversión. Básicamente, el júbilo es una inmensa alegría que solo Dios da. No hay que confundir lo que decía hace rato, el júbilo, la verdadera alegría, una alegría profunda, a simplemente la diversión, ¿no? La diversión, digamos que es algo más superficial, ¿no? Con esto quiero aclarar que no es algo malo. En cualquier momento nos podemos divertir, pero no en cualquier momento podemos sentir esa alegría que brota de nuestro corazón, ¿no? Y que, como dice aquí la definición, solo Dios da. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque dentro del carisma salesiano al cual yo pertenezco, hay un grupo que se llama Amigos de Domingo Sabio, que Domingo Sabio fue un santo que que falleció muy joven, y que es también es como un referente para los adolescentes, ¿no? Y dentro de estos grupos está una frase que es muy salesiana, que dice: santidad es alegría, o estar siempre alegres. Y esto me recuerda a una vez que yo estaba de apostolado con un grupo, y que era común que fuesen casi siempre
después del grupo hacían alguna reunión en casa y pues se excedían, y era chistoso porque uno de los que estaban de coordinadores me decía, pues es que Don Bosco nos quiere alegres, nos quiere siempre alegres, pero la cosa no es así. O sea, creo que estos chavos cayeron en el error de confundir una diversión, que como te decía hace rato, raya en lo superficial, al júbilo, que nada tiene que ver con los excesos, porque retomando el punto de hace rato también, el alcohol es momentáneo en el sentido de que lo busques, lo ingieras como para olvidarte de tus penas, ¿no? Pero es algo momentáneo. Pasando el efecto, la situación por la que pasaste vuelve a estar presente. Entonces, solo es como un punto que quería aclarar, ¿no? Eh, y aquí también, sumado a esto de la responsabilidad de la persona para saber cómo beber, encontré otro documento, otro artículo que se llama El saber cómo beber y la responsabilidad de cada persona. El arte perdido de beber como católicos, según aleteia.com, que es otra agencia de noticias católica, ¿no? Y aquí nos habla de San Arnoldo, que fue un santo muy querido, que vivió entre el 580 y el 640 después de Cristo, ¿no? Y pues él, en el pueblo donde él le tocaba hacer su apostolado, le pedía a las personas que no bebieran el agua, porque como te decía hace rato, en esa época pues era muy peligroso tomar el agua, y les recomendaba más bien beber cerveza, porque dentro del proceso de la elaboración de este alcohol, el agua se hierve, y al hervir el agua, pues las bacterias que viven dentro de este líquido pues mueren. Entonces, y él decía que era más saludable. Y de hecho, este santo, San Arnoldo, es considerado el santo patrono de los cerveceros, ¿no? Y un dato que me pareció un poquito chusco, ¿no? Que él, cuando falleció, hubo un montón de gente que lo acompañó a su sepelio, pero como ese día hacía mucho calor, las personas tenían sed y pasaron a un bar, pero resulta que en ese bar había muy poca cerveza, así que lo poco que había de cerveza lo compartieron entre todas las personas, pero también estaba la preocupación de que no alcanzara para todos, pero resulta que, según esto, hubo un milagro, que la cerveza se multiplicó y alcanzó para todos, ¿no? Le sonará familiar, multiplicación de los panes, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde ahí se habla de que este santo recomendaba el beber cerveza, el ingerir alcohol. Bueno, con esto inicia este artículo, y después se pasa al hecho de que, eh, bueno, es algo que también al principio no logré entender, pero tuve que volver a leerlo para poder analizar cuál era el punto de esto. Y dice que la cerveza y el buen vino son un pequeño milagro en sí mismo, siendo un don de Dios a sus criaturas. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo una bebida que puede provocar, que sí, que puede provocar una adicción, pueda ser un regalo de Dios? Pero si recordamos, al final la naturaleza es un regalo de Dios, porque de ella obtenemos los elementos necesarios para vivir. Y el ser humano, con el paso del tiempo, ha aprendido a aprovechar todos estos recursos. Y la cerveza está hecha de cebada, que es una planta que precisamente se obtiene de la tierra. El vino está hecho de uva, que se obtiene de la vid, que es un fruto que nace en la tierra. Al final, si hacemos esta unión, un fruto que nace en la tierra que la regala Dios, por eso es que se entiende que son, por decirlo así, estas bebidas pequeños regalos de Dios o milagros, ¿no? Ahora, dentro de esto,
quise ahondar un poquito más acerca de la elaboración de la cerveza y cómo es que los monjes influyeron, o las razones por las cuales los monjes se dedicaron a elaborar cerveza, y todavía en algunas partes de Europa lo siguen haciendo. De hecho, ahorita que me acuerdo, también las monjas, las religiosas también hacen alcohol, pues está el rompope, ¿no? Y pues decir, ya viéndolo de una manera más amplia, el alcohol está presente dentro de este ambiente, ¿no? Ahora, como te decía hace rato, una de las razones por las cuales los monjes fabricaban cerveza era porque era más higiénico que beber agua, ¿no? Por todas las complicaciones que podía generar en el organismo de una persona. Y aparte, hay una investigación, no sé qué tan fidedigna pueda ser, pero se habla de que incluso las personas que beben cerveza son más saludables y se enferman menos. Bueno, ese es un dato que encontré. Y bueno, que era una razón suficiente para consumirla. Otra de las razones por las cuales se puede relacionar a los monjes con la elaboración de la cerveza es que es muy nutritiva. Y bueno, aquí se habla de que el ayuno es fundamental dentro de dentro de la vida cristiana, y los monjes bueno, es un hábito, o más bien es una manera de hacer oración, es un sacrificio que es muy común en ellos, más que en otras congregaciones. Y por lo tanto, sus ayunos, aparte de ser, bueno, son muy limitados en el sentido de que, valga la redundancia, se limitan a ingerir una cantidad mínima de alimentos, y aparte de eso, pues duran bastante tiempo. Entonces, al no tener mucho que comer, utilizaban la cerveza para ingerirla durante su periodo de ayuno y así poder recibir los nutrientes necesarios, ¿no? Parecería que es como un pretexto para beber cerveza, pero tampoco se descarta que también tenga ciertos nutrientes. Al final es algo que de hecho, curiosamente, ayer estaba platicando con una amiga que es nutrióloga, ¿no? Que la cebada también tiene propiedades buenas para la salud. Entonces, pues algo ahí tiene de cierto, ¿no? Y una de las últimas razones para que los monjes producieran cerveza también es porque también se relaciona al hecho de que es un producto muy popular. Pues, ¿quién no bebe cerveza? Y más en México, ¿no? Es un producto muy popular, y pues al final vieron los monjes que al venderla, habían muchas personas que la consumían, obtenían ganancias que les servía para mantener sus monasterios, que recordemos que los religiosos, específicamente los monjes, pues no es que reciban un sueldo como tal, sino que ellos mismos ven la manera en cómo conseguir recursos. Entonces, el hecho de vender cerveza les ayudaba a mantenerse a sí mismos, al monasterio, y también se habla de que parte de las ganancias se utilizaban para sus obras de caridad, ¿no? Y bueno, esto es en base al punto de cómo es que la iglesia ha influido en el alcohol, por decirlo de algún modo, ¿no? Y una frase que también viene en este artículo y que se me hacía interesante es la que decía G.K. Chesterton, perdón, no sé muy bien pronunciarlo, pero es un escritor inglés que en su libro Ortodoxia decía: deberíamos dar gracias a Dios por la cerveza y el Burdeos, que me imagino que es un vino, no bebiendo demasiado. Ahí está el punto del cual hablaba hace rato. El no beber demasiado es un punto fundamental para el hecho de saber beber como cristianos. Todo en exceso es malo. Incluso si tú consumes, no sé, estás llevando un tratamiento médico y ingieres tus medicinas en una cantidad mayor a la que te ha recetado el médico, pues es algo perjudicial para ti, y eso que es una medicina. De igual manera, si esto pasa con un medicamento, también es obvio que en el alcohol, si tú te excedes, puedes generar también
aparte de que se habla de la cuestión de adicciones, es malo para tu organismo ingerir más cantidad de alcohol que el que puede soportar, por decirlo así, ¿no? Bueno, aquí también dice que, como para explicar un poquito esta frase, se dice que en otras palabras, mostramos nuestra gratitud a Dios por el vino y la cerveza, gozando de estas cosas en alegría y en buena compañía, pero sin pasarse. O es como, por ejemplo, cuando comes demasiado dulce, ¿no? El dulce es para disfrutarlo, pero si lo consumes demasiado, te llegas a hartar, es decir, que te empalagas, y aparte de eso, pues es no es beneficioso para tu salud porque pues, también, no sé, te puede dar caries, por ejemplo, ¿no? Y en base a esto, para apoyar la afirmación que acabamos de leer, está el Catecismo de la Iglesia Católica, que básicamente tiene, es un libro, bueno, en sí, en ese libro se encuentra, digamos, los pilares que conforman por decirlo así, todo aquello en relación a los fundamentos importantes de nuestra fe establecidos por la Iglesia, ¿no? Básicamente es un documento que nos ayuda a tener claro ciertas normas, que rigen nuestro actuar como católicos y que también nos ayudan a justificar ciertos fundamentos de la Iglesia. Entonces, esto básicamente es el Catecismo de la Iglesia Católica. Espero no haberles confundido. Pero dentro de ello, apoyando la parte del arte o el saber beber con responsabilidad, dice que el artículo 229, la virtud de la templanza, es decir, el saber moderarse, el tener cierto equilibrio, que la templanza es algo también una de las virtudes más importantes del ser humano, ¿no? Conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco y las medicinas, lo que te decía hace rato. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, por ejemplo, en el mar o en el aire. Se hacen gravemente culpables. Y aquí una nota que puse: beber en una edad adecuada también es muy importante. Bueno, antes de hablar de ese punto, solamente aclarar que este artículo del catecismo es muy claro. Si te excedes, te afectas a ti y a los demás. El excederse no es bueno, sea la cosa, en cualquier cosa que te excedas es perjudicial para ti y para los demás. Ahora, en el punto de la edad, bueno, yo soy psicólogo y en una clase en una clase de la carrera hablábamos de esta parte de cuándo es adecuado el saber, el aprender a tomar o el empezar a ingerir bebidas alcohólicas. Y se dice que, pues, bueno, por eso mismo los jóvenes tienen de cierto modo permitido beber alcohol hasta los 18 años. Antes no, por el simple hecho de que cuando eres adolescente, 12, 13, 14 años, 15 y hasta los 17, quizás no tengas cierto sentido de responsabilidad, y esta falta de sentido de responsabilidad puede provocar que caigas en una adicción al no saber cómo medirte. Cosa diferente a lo que pasa cuando alguien tiene cierta edad apropiada para beber alcohol, ya se ve a lo que se está teniendo y posiblemente, porque en algunos casos no es así, pues ya sepa moderarse, ¿no? Bueno, esto en relación a los excesos y, digámoslo así, a la edad permitida para beber. Ahora, vamos a esto que ya es entrando a un término que es el saber beber como cristianos. Y para esto se habla de dos extremos. En un extremo están las personas que no beben para nada alcohol y quizás muchas veces porque se han topado con ejemplos de personas
que han abusado y que quizás eso les ha provocado tener problemas con los demás y vivir su vida de una manera inadecuada, y por eso es que al ver este tipo de ejemplos hay personas que deciden alejarse del alcohol, pero por otro lado están las personas que se exceden demasiado. Bueno, de eso acabo de hablar, ¿no? Entonces están esos dos extremos, quienes no ven para nada y quienes abusan. Pero dentro de ello, este artículo lo puntualiza bien, hay un término medio que es el saber beber como católicos o saber beber como cristianos, que es un término medio y se podría hablar que es una solución, ¿no? Y pues básicamente esta tercera vía no implica ni exceso ni la abstinencia. Y bueno, como te decía hace rato, es el modo de beber, perdón, a lo católico. No se trata solo de cantidad, ¿no? Eh, y para ello, el elemento clave del beber como católico o a lo católico es el hecho del convivir, ¿no? Y bueno, como te decía hace rato, la cultura del encuentro, ¿no? El estar presente junto al otro, el pasar un momento de júbilo, de una alegría profunda, y dentro de esa convivencia sana, hablar de que también Dios se hace presente, ¿no? Como se dice, no sé, dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí, ¿no? Quizás, una disculpa por no citar bien esta parte de la Biblia, pero sí, o sea, si tú te reúnes con tus amigos de una manera sana, y si de por medio está Dios y el convivir, porque dentro de lo que cabe, con quienes convivo, puedo encontrar a Dios a través de su actuar, de la escucha, del compartir, pues es una manera a lo católico de poder eh, pasar una tarde de chelas, por decirlo así, ¿no? Quizás es algo que muchas veces no se nos habla ni en catequesis ni en grupos juveniles, y bueno, quizás porque pues, es un tema tabú, o puede ser que como tu servidor no te sientas tan, bueno, quienes están encargados de ello no se sientan tan seguros de hablar de este tema, ¿no? Ahora, ya hablamos de los extremos y del beber como católico o a lo católico, ¿no? Y al final, bueno, ya para terminar con esta parte del podcast o del mensaje que te quiero dar, es una, como vimos, el alcohol no es malo. Quieras o no, es un regalo de Dios que se obtiene a través de la naturaleza, que es algo que Dios nos ha dado, pero para agradecer a ese regalo, como nos decían, lo importante es no excederse. Al excederte, afectas a ti y a los demás. Y si la iglesia, con el ejemplo de los monjes o de las hermanas, las monjas, con la cerveza y el rompope respectivamente, y con Jesús en el milagro del vino, se nos aclara el hecho de que no es algo prohibido. Más bien, a lo que se te invita es a saber utilizarlo con responsabilidad. Porque cuando no utilizamos las cosas con responsabilidad, creo que las consecuencias son, aparte de ser evidentes, son consecuencias que si no sabemos cómo manejarlas, poco a poco van afectando nuestro modo de actuar, y también al no saber cómo actuar, posiblemente estemos cayendo en pecado. Y el pecado puede ser que se relacione con los excesos, con el hacer daño a los demás y sobre todo con hacer daño a tu cuerpo. Y es como en una plática que nos daba un sacerdote, ¿no? Eh, Tu cuerpo es un regalo. Cuando nos dan un regalo, sería feo o sería muy bizarro que te den el regalo y lo rompas o lo maltrates. Y esto pasa con nuestro cuerpo. Dios te lo da, Dios te lo regala,
y espera que tú hagas buen uso de él. Y la invitación es esta: no te hagas, aléjate un poquito de esos tabús, pero ten presente que todo se puede hacer con responsabilidad. Y sobre todo que no se te olvide que lo importante del reunirte una tarde con tus cuates, comprar cerveza, comprar vino, lejos del alcohol en sí, es la cultura del encuentro, el ver en el otro la presencia de Dios. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. Espero no haberme enredado ni enredarte a ti. Como ves, estoy un poquito nervioso, pero ya con el tiempo mejoraremos, ¿no? Y pues al final, la invitación es el hecho de que tú respondas a la pregunta: ¿y tú qué piensas? ¿No? Y el fin de esto es también que tú vayas haciéndote una perspectiva, obviamente fundamentada, acerca de tu ser como cristiano y acerca de todo aquello que va influyendo en tu actuar cotidiano y con lo que convives día a día. En ello se manifiesta Dios, pero Dios también te da la oportunidad para elegir si aceptas o no. Y pues bueno, no quiero alargarme de más. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos a través de Spotify y YouTube. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme y por compartirme con los demás. Y pues nos vemos el próximo capítulo. Y recuerda que Dios se manifiesta en cualquier momento de tu vida, a través de las personas, a través de las situaciones. Y siempre porque te quiere y te ama demasiado. Y lo que más le importa es verte feliz. Nos vemos.